Hoy seguimos escuchando la palabra de Dios. Tal vez no tienes tiempo para sentarte a leer la Biblia, pero sí puedes escucharla y permitir que Dios hable a tu vida mientras sigues tu día. Hoy caminaremos juntos por el Salmo 18, Proverbios 18 y el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 25. En estas lecturas veremos a un Dios que libra, sostiene y responde al clamor, la sabiduría que guarda la boca y revela lo que hay dentro, y a Jesús enseñando que la luz no se esconde y que la fe verdadera confía aún en medio de la tormenta. Escuchemos con atención, porque cuando la palabra es recibida con fe, produce luz, orden y descanso. Salmo 18. Acción de gracias por la victoria. Al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó Jehová desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me libraste de las contiendas del pueblo, me pusiste por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltézcase el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Sí, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me libras del hombre violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Después de escuchar el Salmo 18, quedamos delante de una verdad que sostiene toda la vida espiritual. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Este salmo no es solo una oración de gratitud, es el testimonio de alguien que ha pasado por batallas reales, por peligros reales y por angustias profundas. Aquí hay una riqueza espiritual inmensa. David no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Él conoció a Dios como roca cuando todo se movía, como castillo cuando era perseguido, como libertador cuando no había salida. Por eso este salmo no solo debe ser escuchado, debe ser meditado, estudiado y guardado, porque nos enseña a quién acudir antes de hablar, antes de reaccionar y antes de decidir. Y ahora entramos en Proverbios 18, porque cuando Dios es nuestro refugio, aprendemos que las palabras también pueden ser refugio o ruina. La sabiduría nos muestra el poder de la lengua, el valor de escuchar antes de hablar y la importancia de edificar con lo que decimos. Lo que el Salmo nos revela sobre Dios, Proverbios, nos enseña a vivirlo en lo cotidiano. Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo en juicio no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien,
y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Después de escuchar Proverbios 18, entendemos que la bendición de Dios no es solo espiritual, también se expresa en la vida diaria y en las relaciones que Él nos regala. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esta palabra nos recuerda que Dios se interesa por lo concreto de nuestra vida. Él guía, provee y muestra su favor en decisiones que construyen futuro, compañía y estabilidad. Y ahora el Evangelio nos lleva a mirar algo aún más profundo. En Lucas capítulo 8, Jesús nos enseña que esa vida bendecida no se sostiene solo por lo que recibimos, sino por cómo oímos y cómo confiamos. La luz no se esconde, la fe se pone a prueba, y aún en medio de la tormenta, Jesús muestra que Él es Señor de todo. Cuando la benevolencia de Dios guía el camino, aprendemos a vivir a la luz, a escuchar con atención y a confiar incluso cuando las olas se levantan. Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 25. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar hasta él a causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hoy la palabra nos llevó a reconocer quién es realmente Dios en nuestra vida. En el Salmo 18 vimos a un Dios que no es distante ni abstracto. Es roca cuando todo tiembla, castillo cuando somos atacados, libertador cuando no hay salida y refugio cuando el alma está cansada. Un Dios probado en la batalla y fiel en medio del peligro. En Proverbios 18 aprendimos que esa relación con Dios se refleja en cómo vivimos y hablamos. Las palabras tienen poder para dar vida o destruir. La sabiduría nos llama a escuchar, a hablar con cuidado y a edificar, no a derribar. Y en Lucas capítulo 8, todo esto se hace visible de una manera impactante. Jesús no solo enseña con autoridad, manda sobre la tormenta. Cuando el viento ruge y las aguas se levantan, Él sigue teniendo el control. La reacción de los discípulos lo resume todo, y atemorizados se maravillaban, diciendo unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este versículo nos recuerda que el mismo Dios que es refugio, el mismo que nos enseña sabiduría para vivir, es el que tiene autoridad absoluta sobre todo lo que nos amenaza. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios qué versículo te habló hoy a ti. Seguimos caminando juntos, escuchando la voz de Dios. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.